Hola, bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a trabajar hoy generalidades de funciones. Como vimos en videos anteriores, en teleconferencias anteriores, ya hemos trabajado la noción de función y las distintas formas de representación. Recordemos que las formas de representación son verbal, a través de una tabla, a través de un gráfico o a través de una expresión algebraica, que es prácticamente la fórmula. Entonces vamos a mirar hoy generalidades de funciones. Entre ellas tenemos el dominio de una función, el rango de una función, mirar cómo determinar los interceptos de la expresión o de la función, de la gráfica en la función con los ejes coordenados, y prácticamente estos elementos que les he mencionado se aplican a cualquier tipo de función, es decir, por eso se llaman generalidades. Entonces vamos a arrancar con la definición de dominio de una función. Vamos a nuestra diapositiva, porque aquí les traigo por escrito qué significa el dominio de una función. Entonces, para el dominio de una función, entonces miremos nuestra definición, dice que el dominio de una función real f, notado d de dominio, y el nombre de la función en este caso la vamos a llamar f, d de f, es el conjunto de todos los valores reales que tiene la imagen definida a través de la función dada. Ya ahorita lo vamos a mirar con las distintas formas de representación. Tenemos otra definición y es el rango de la función f, notado r, que es de rango o recorrido rango de f, corresponde a los valores que asume la variable dependiente. En otras palabras, es el conjunto de imágenes de la función. Nosotros ya hemos hablado de imágenes y de preimágenes. Entonces, ¿qué es dominio? Es el conjunto de preimágenes de una función, y rango es el conjunto de imágenes de una función. Pero entonces vamos a mirarlos desde las distintas formas de representación. Aquí tenemos una tablita. Entonces, en esa tabla hay unos datos de una función. Recordemos que hablamos de función cuando hay una cantidad que depende de otra. Entonces, en este caso, la función sobre la cual vamos a trabajar son los cuadrados de los números enteros entre menos 5 y 10. Entonces, cuando hablamos de los cuadrados, este es el resultado de un entero que yo voy a tomar. Entonces, ese cuadrado va a ser la variable dependiente, y los números enteros entre el menos 5 y el 10, inclusive esos dos números, van a conformar los elementos de la variable independiente. Entonces, la tablita nos queda así. Aquí tenemos el entero y tenemos su respectivo cuadrado. Entonces, si el entero que consideramos es menos 5, recuerden que vamos a considerar enteros entre menos 5 y 10, incluidos ellos dos. Entonces, si consideramos el entero menos 5, el cuadrado, que es la función que estamos manejando, sería 25. Si consideramos el entero menos 4, el cuadrado es 16. El entero menos 3, el cuadrado sería 9. Y así sucesivamente con cualquier entero que tome entre menos 5 y 10. Entonces, fíjense bien que el último entero que yo puedo tomar, de acuerdo con la condición que me plantearon, es, porque me dice tome los enteros entre menos 5 y 10, el último entero que tomo ahí es 10, y el cuadrado de 10 es 100. Entonces, en esa tabla están representados los elementos de esa función en particular. Si miramos el dominio de la función, me dicen que son los valores que puede asumir la variable independiente para que esté definido en esa función. Entonces, ¿qué valores me han dicho que yo puedo tomar? Los valores que me dijeron que podía tomar eran los enteros entre menos 5 y 10. Luego ese va a ser el dominio de la función, ese va a ser el conjunto de preimágenes. Es prácticamente dónde nos podemos mover con la función, qué valores puedo tomar para hacer cálculos con esa función. Entonces me dijeron desde un comienzo, tomen los enteros entre menos 5 y 10 inclusives. Entonces decimos que el dominio de esa función sería el conjunto de enteros. Vamos a mirarlo aquí en nuestra diapositiva, aquí lo tenemos. Sería el conjunto de enteros que van desde menos 5 hasta 10. Acá estamos hablando de enteros, menos 5, menos 4, menos 3, estos puntos suspensivos significa que continúa, y hasta 10. Entonces, ese conjunto, que es donde yo me puedo mover
para encontrar, para aplicar la función que es el cuadrado, es lo que llamamos dominio de la función. Esto, visto desde la tabla, está conformada por todas estas primeras componentes que tenemos aquí en la parte superior. Recuerden que cuando hacemos una tablita, en la primera fila colocamos lo que es la variable independiente y en la segunda la variable dependiente, que es prácticamente la función. El conjunto de todos estos resultados, de todos estos cuadrados que resultaron al aplicar la función, es lo que llamamos conjunto de imágenes. Y ese conjunto de imágenes, que es el que tengo aquí escrito en la parte inferior, es lo que llamamos rango de la función. Entonces dirán, pero bueno, están en forma desordenada. Entonces fíjense bien que, bueno, acá hay un elemento, este último no es 10, sino es 25. Este no es 10 porque acá van los cuadrados. ¿Desde dónde arrancamos si los colocamos en forma ordenada? 0, 1, 4, 9, 16, 25, puntos suspensivos. ¿Cuál sería el último? El último no es 10, el último cuadrado ahí es 100, acá falta un cerito, 16, 25 y el último va hasta 100. Entonces fijémonos que todas estas segundas componentes conforman el conjunto de imágenes y es lo que llamamos rango de la función. Entonces, el conjunto de preimágenes que tengo arriba, dominio de la función, y el conjunto que tengo abajo, los resultados al aplicar el cuadrado, es lo que llamamos rango de la función. Entonces, recordemos que aquí va desde 0 hasta 100, acá falta un cerito. Bueno, miremoslo desde la gráfica. Entonces, vamos a mirar los mismos conceptos, pero vistos a través del plano cartesiano. Recordemos que en el trabajo que hemos realizado, hemos dicho que cuando se representa una función, la variable independiente convencionalmente se ubica en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical. Aquí tengo una función general, entonces no está dentro de ningún contexto, entonces no le di nombres a esos ejes, pero lo asumimos siempre que las primeras coordenadas las leemos y las representamos en ese eje horizontal, eje de las abscisas, y las segundas coordenadas en el eje vertical, que se llaman ordenadas o segundas componentes de la función, de cada parejita ordenada, o conjunto de imágenes, también llamado, o también rango. Entonces, ¿dónde vamos a leer el rango? El rango lo vamos a leer siempre en el eje vertical. ¿Por qué? Porque ahí está el conjunto de imágenes. Aquí vamos a representar el conjunto de imágenes, y aquí representamos el conjunto de preimágenes. Entonces, esta es una función representada, acá tengo una función en particular. ¿Cómo hallaríamos el dominio? ¿Cómo lo podemos leer en esta gráfica? Entonces, nos vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a proyectar estos puntos sobre el eje X, sobre el eje horizontal. Entonces, si usted proyecta esta gráfica, es como si trazara acá una linecita y queda este punto marcado. Y baja este otro extremo, entonces queda esto marcado. Y eso que queda aquí representado en el eje horizontal es lo que se llama el dominio de esta función que está representada gráficamente. ¿Cómo hallamos el rango? Pero bueno, entonces el dominio queda un intervalo. Entonces, aquí son todos estos puntos, porque acá hay infinitos puntos, todos estos los proyectamos y queda todo este intervalo. El dominio entonces sería, aquí lo tenemos, es un intervalo. ¿Desde dónde va? Desde 10 cerrado hasta 30 abierto. Bueno, eso en cuanto al dominio, entonces siempre hacemos la proyección de la gráfica sobre el eje horizontal. En el rango vamos a proyectar el dibujito, aquí como si lleváramos todo esto como un sándwich, lo lleváramos aquí al eje vertical, que quedaría marcado. Entonces llevo este punto, este extremo, y queda marcado aquí el 6. Y al llevar toda esta línea proyectada sobre este eje, entonces aquí queda, también esto está abierto, ¿no? Eso significa que no se puede tomar ese extremo. Entonces quedaría marcado este intervalo. Y ese intervalo entonces representa el rango de la función. El rango de esa función entonces es el intervalo cerrado 6, recordemos que leemos de abajo hacia arriba y en el eje horizontal de izquierda a derecha. Sería cerrado 6, abierto 14.
Entonces quedamos que en una gráfica siempre leemos el dominio, es la función, la gráfica proyectada sobre el eje horizontal, y el rango es la gráfica proyectada sobre el eje vertical. Miremos este otro ejercicio, vamos a practicarlo con este otro ejercicio. Entonces aquí vamos observando el gráfico. Entonces recordemos que para el dominio es proyectar la función, la gráfica sobre este eje, y el rango es proyectarlo sobre el eje vertical. Nos vamos a imaginar entonces, acá tenemos la curvita, aquí la estamos observando. Este punto, este extremo, lo vamos a llevar siempre al eje horizontal. ¿Qué me queda marcado? Me queda marcado este menos 20. Y si elevamos todo esto, es como si usted aplastara esa gráfica contra el eje, en el eje X, como si armara un sándwich. Entonces, si lleva todos estos puntos, los proyecta aquí al eje X, queda todo esto marcado, pero queda marcado aquí hasta menos 5. Este trozo queda entonces desde menos 20 hasta menos 5. Este punto relleno, tal como vimos en intervalos, significa que se toma ese extremo, mientras que este punto abierto en la gráfica significa que no vamos a tomar ese extremo. Nos vamos a acercar mucho a ese extremo, pero no lo vamos a tomar. ¿Qué significa que nos acerquemos mucho? Puede tomar menos 5.0001, nos acercamos aquí por la izquierda, menos 5.0001, pero no podemos tomar el menos 5. Entonces, para este trozo queda marcado desde menos 20 hasta menos 5. Miremos la otra partecita de la gráfica, porque es que hay funciones que pueden variar su comportamiento en distintos intervalos. Para este pedacito, entonces vamos a llevar la gráfica sobre el eje X también. Queda marcado 5 aquí, y acá hay una flecha que significa que eso continúa, entonces acá también esa proyección continuaría sobre este eje. ¿Cómo queda entonces ese dominio de la función? Miremoslo aquí. Es una unión de dos intervalos. Entonces, desde el intervalo cerrado menos 20 hasta menos 5 abierto, unido con este otro pedacito, que es desde 5 abierto hasta infinito, porque esto continúa aquí. El rango es llevar cada uno de esos trozos que tengo acá, en esa gráfica se compone de dos partes, es proyectar cada uno de esos pedacitos sobre el eje vertical. Entonces vamos a mirar cómo nos va con el rango. Vamos a proyectar este primer punto sobre el eje vertical, queda marcado menos 10. La gráfica continúa, 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 y aquí, digamos que aquí está terminando esa gráfica, la proyectamos y queda aquí un 20 cerrado. ¿Por qué 20 cerrado? Fíjense en que aquí está abierto, pero aquí está cerrado. Si uno está abierto y el otro está cerrado, quiere decir que de todas formas lo tomamos. Entonces, en uno lo tomo, pero en otro no, significa que de todas formas se tomó ese punto. Para esta línea que tenemos aquí, al proyectarla en el eje vertical, aquí es como si ustedes tuvieran un lápiz y lo proyectaran sobre una pared. Entonces, si nosotros proyectamos toda esta línea, nos queda solamente marcado un puntico. Si usted recoge toda esta línea y la lleva aquí sobre este eje, le queda marcado solamente un punto. Entonces, el rango de esa función es el intervalo desde menos 10 cerrado, aquí lo tenemos, desde menos 10 cerrado a 20 cerrado, unido con un número en particular. ¿Qué número es ese? Para decir que voy a indicar números, los tengo que escribir entre llaves. Acá estoy representando un intervalo unido con un conjunto que tiene un solo número, y ese número es 30. Entonces, ese sería el dominio y el rango desde el gráfico. Ahora, aquí tenemos una función en particular, ya tenemos un plano cartesiano, tenemos la expresión algebraica, también la tenemos ahí, y nos dicen, bueno, esa expresión algebraica la llevamos a esta gráfica que está aquí. ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el rango de esa función? Entonces, yo lo puedo mirar desde la expresión algebraica, el dominio se puede ver desde acá o también se puede ver desde este gráfico. Entonces, si yo lo miro desde la expresión algebraica, el dominio serían todos los valores que usted considere que puede elevar al cuadrado
calcularles el opuesto y sumarles 4. Entonces pensemos en el sentido contrario, ¿hay algún real sobre el cual usted no pueda hacer esta operación? Entonces ahora el dominio visto desde la expresión algebraica. ¿O será que todos los números reales se pueden elevar al cuadrado o hay alguno que no pueda elevar al cuadrado? Entonces la respuesta es, bueno, a cualquier real yo le puedo aplicar esta operación. Entonces, recuerden que este x me está representando la variable independiente. Y en parejas ordenadas van a constituir todo el conjunto de preimágenes y que corresponden al dominio de la función. Entonces lo que estoy diciendo es, oigan, no hay ninguna restricción para elevar al cuadrado un número, ni para multiplicarlo por -1, ni para sumarle 4. Entonces, desde la expresión algebraica estoy diciendo que como no hay restricción, el dominio serían todos los números reales. Miremoslo aquí en el gráfico. Fíjense bien que en este caso aquí no hay extremos, en esta gráfica no hay un puntico relleno acá, ni hay un puntico abierto. Cuando no hay nada, significa que esto continúa, que eso sigue bajando. Y lo mismo en este caso, que esta gráfica que está aquí, esto sigue bajando, y lo mismo acá, esto sigue bajando. Entonces, si yo proyecto esos dos extremos sobre el eje horizontal, me va a dar desde menos infinito a infinito, que coincide con lo de la expresión algebraica, todo número puede ser elevado al cuadrado. También, ¿dónde lo puedo mirar? Aquí, en el eje horizontal. Entonces decimos que el dominio de esa función, el dominio de la función, acá está la notación, dominio de G es igual al conjunto de los números reales. Entonces lo puedo hacer con la gráfica o lo puedo hacer con la expresión. El rango desde la expresión no lo vamos a hacer en este módulo, pueda que las personas que van a trabajar cálculo lo vean desde ahí. Nosotros el rango lo vamos a hacer o desde la tabla o lo hacemos desde el gráfico únicamente. Entonces vamos a leer el rango, ya lo tenemos acá. Recuerden que es proyectar todas estas, el último punto que viene por acá, que es menos infinito. Recordemos que eso sigue bajando, sigue por acá bajando. Entonces si usted proyecta el último punto, le queda desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta este punto que es 4. Hasta ahí va gráfico en el eje vertical. Entonces es proyectar todos estos punticos sobre el eje vertical, sobre el eje Y. Entonces es como hacer una proyección o armar un sándwich con esta gráfica contra este eje, contra el eje vertical. Entonces decimos que el rango va desde menos infinito hasta 4. Ese sería el rango de esa función. Bueno, entonces vamos a mirar un último ejercicio, no sé si todavía tenga espacio, dominio y rango de la función desde la expresión algebraica. Bueno, entonces lo vamos más bien a dejar para el siguiente video para que lo tengan mucho más claro y sobre todo que desde la expresión algebraica es donde necesitamos un poquito más de trabajo. Hasta pronto.